Jesús está vivo hoy. 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 Muy buenas noches a todos los queridos hermanos y hermanas que nos sintonizan el día de hoy en este su programa Jesús está vivo hoy. Como cada semana con un tema bien interesante, le damos la bienvenida a nuestros queridos hermanos desde Miami, la ciudad del sol, Alfredo Pablo. Hola, ¿cómo están? Y desde aquí, desde la República Dominicana, desde la comunidad Siervo de Cristo Vivo, Sor María Teresa, bienvenida. Buenas noches, hermanos. Aquí, como siempre, cada miércoles y cada día que ustedes lo escuchen, verá, que puede ser diferente, llevándole este mensaje de Dios. Y un servidor, Leo Ángel Dumé, que también está aquí para acompañarlos esta noche en este gran tema. Hoy vamos a hablar de las angustias de la vida y cómo enfrentarlas. Así que quédense ahí, que esto está bien interesante, pero primero déjenme pasar este momento con Sor, que nos tiene algo muy especial preparado para nosotros. Bueno, yo les tengo un cuento, pero vamos primero, antes de este cuento, a ponerlo en las manos del Señor, a pedir al Divino Espíritu, ¿verdad?, que unja a nuestro querido hermano Alfredo, que nos tiene el mensaje de esta noche, a todos los que están ahí conectados de una forma o de otra, por el día que sea que lo estén viendo, para que este mensaje sea lo que es llevar la presencia de un Cristo vivo que habita en sus corazones. Así es que después de pedirle al Espíritu Santo su presencia, tanto en nuestros corazones como en nuestras mentes, yo quería compartir con ustedes, antes de este hermoso tema y muy importante y de mucha ayuda que nuestro hermano Alfredo tiene, que es las angustias de la vida, cómo enfrentarlas. ¿Quién no tiene angustias, verdad? O quién no tiene situaciones tan difíciles. Y a propósito de esto, les voy a hacer este cuento que tiene una enseñanza. A mí me gustan mucho los cuentos que tienen enseñanza. Este cuento dice así: el único sobreviviente de un naufragio llegó a una deshabitada isla. Pidió fervientemente a su Dios ser rescatado y cada día divisaba el horizonte en busca de una ayuda que no llegaba. Cansado, optó por construirse una cabaña de madera para protegerse de los elementos y guardar sus pocas pertenencias. Entonces, un día, tras merodear por la isla en busca de alimento, regresó a la cabaña para encontrarla envuelta en llamas, con una gran columna de humo levantándose hacia el cielo. Lo peor había ocurrido. Ya sí que lo había perdido todo y se encontraba en un estado de desesperación y de rabia. Y gritó: «¡Oh, Señor! ¿Cómo puedes hacerme esto?». Y se lamentaba. Sin embargo, al amanecer del día siguiente, se despertó con el sonido de un barco que se acercaba a la isla. Habían venido a salvarlo. Él dijo: «¿Cómo supieron que estaba aquí?». Les preguntó a sus salvadores. «Vimos su señal de humo», contestaron ellos. Es muy fácil, ¿verdad?, descorazonarse cuando las cosas marchan mal. Recuerda, cuando tu cabaña se vuelva humo, puede ser la señal de que la ayuda está en camino. Y quizás en esta noche, con todas tus angustias, puede ser la señal de que a través de estas palabras y de este mensaje, tu ayuda está en camino. Hermano Alfredo, lo escuchamos. Qué bien, Sor, un punto de partida muy bueno en el sentido de que nos permite a nosotros centrarnos siempre en que detrás de una experiencia hay una oportunidad para un aprendizaje. Yo por eso a veces me pregunto, porque mucha gente siempre tiene que atravesar experiencias y momentos difíciles antes de llegar a conocer a Dios. Recuerdo la historia que escuché de un hombre en un retiro Renacer. Este hombre vino
y me contó su historia, su testimonio, su experiencia. Él era alcohólico, era adicto a la droga también, y me contaba que eso había sido fruto de los abusos que había recibido en su niñez. Por lo tanto, como una forma de él beneficiarse, utilizaba a las personas, amaba las cosas en lugar de amar a su familia. Se amaba y se amaba a sí mismo más que amar a Dios. Y por eso se metió en problemas, siempre tenía dificultades, su adicción lo condujo a comportamientos desastrosos. Y dice que un día se asustó porque se despertó y estaba a punto en su borrachera de violar a su hija de 7 años. Y ahí algo le despertó, le llamó la atención. Pero lo que más me llamó la atención fue cuando él me dijo, hubiera querido conocer a Dios mucho antes de caer tan bajo. Entonces yo, como manera de motivarlo, le dije, tal vez había algo en ti que debía morir antes de que tú pudieras vivir. Luego este hombre me dijo, señor Pablo, usted tiene razón, yo no estaba listo para dejar lo que consideraba más importante en mi vida. Hasta ese momento yo solamente pensaba que tenía una gran vida, que era todo de placer, y ahora me doy cuenta de lo terrible que era mi vida y cómo yo estaba afectando a tantas personas. Hermanos, quiero decirle algo. Antes de que podamos vivir la vida que Dios desea para nosotros, tenemos que morir. Morir al deseo de controlar nuestra propia vida o de vivir de acuerdo con nuestros planes, con nuestros proyectos y con nuestra voluntad. En el Evangelio de Juan hay una cita que voy a compartir. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 12, del versículo 24 al 25. Es un pasaje acerca de cómo las pruebas nos purifican y trata del momento en que Jesús prepara a sus discípulos para el momento de su crucifixión, de su muerte y de su resurrección. Y Jesús les dijo, de cierto les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da frutos. Mire, mientras usted tenga un grano de trigo, tendrá solamente un grano. Es decir, puede ponerlo sobre el piso, sobre la mesa, colocarlo en una bandeja, taparlo con una copa, colocarlo a lo mejor sobre una fuente. Sin embargo, el grano de trigo estará ahí. De su interior no va a salir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no ha pasado nada. Con el tiempo, este grano de trigo se va a podrir, se convertirá en polvo y prácticamente no dará ningún fruto. Hasta que usted no tome esa semilla, la coloque en un terreno húmedo, con el sol, y con el tiempo se dará cuenta que esa semilla va a romper. Y al romper va a desarrollar hacia arriba un tallo que va a desarrollar lo que se llama una plántula, y hacia abajo va a romper la semilla y va a desarrollar una raíz que va a ser como ancla para permanecer firme. Con el tiempo veremos que de esta semilla salen las espigas del tallo, y de ese tallo salen granos. Si uno toma esos granos, los multiplica, los siembra y lo va reproduciendo, puede llegar a sembrar miles de hectáreas de trigo y producir alimentos para que muchos puedan prácticamente vivir. Jesús entonces con esta expresión nos está enseñando que mientras el grano de trigo permanezca sin que nadie lo plante o se rompa, no puede dar fruto. Por supuesto, Jesús estaba refiriéndose a sí mismo, ¿verdad? A su muerte y a su pasión. Mientras Jesús no muriera y mientras Jesús no resucitara, Jesús no podría prácticamente traer un mensaje de salvación al mundo. Por eso, para que su vida, la vida de Jesús, su evangelio, su palabra, su esperanza se multiplicara, tendría entonces Jesús que morir. Y una vez que Jesús ha muerto, entonces, y ha resucitado, vemos cómo la iglesia se ha expandido. Vemos cómo tantas personas han descubierto la esperanza en su vida. Por eso,
todo el que descubre a Cristo como Señor y Salvador de su vida, entonces buscan lo que se llama una reconciliación con el Padre, volver de nuevo a estar junto al Padre y caminar así hacia la salvación, a vivir una plenitud de vida. Todo porque Jesús estuvo dispuesto a morir. Una vez me tocó aconsejar a un joven que se encontraba muy triste por haber roto sus relaciones con su novia, con la que se iba a casar. Él se había enamorado locamente de esta muchacha y deseaba pasar el resto de su vida con ella. Cuando ella lo dejó plantado por otro muchacho, este joven parecía que iba a morir de la tristeza, del desaliento. ¿Por qué? Porque este joven había planeado toda su vida alrededor de esta joven, a través de noviazgo. Le pregunté en ese momento que lo vi tan triste, si él le había preguntado a Dios si esa era la mujer o la esposa que él había elegido para ella. Y me confesó que nunca había consultado a Dios. Hermano, pregúntale a Dios lo que Él desea para tu vida. Pregúntale. Todas las cosas que vemos como deseables, como necesarias, no necesariamente son importantes. A través de una crisis, a través de una prueba, hay algo que Dios quiere enseñar, hay algo que quiere Dios transformar. Por eso cuando llegan esas noticias de golpe, va la noticia, tiene cáncer, como esta tarde me enteré, un hermano, dos amigos en la fe que le han detectado cáncer, muy buenos servidores. Lo único que llamé para decirle, estoy orando. Porque en ese momento uno no encuentra una respuesta, uno no encuentra un consuelo. Y resulta que estando en Boston me pasó una experiencia, porque hay que ver por qué Dios permite las cosas en la vida. Estaba en Boston predicando en un retiro y cuando llegó el momento de orar por los enfermos, por las personas que estaban allí enfermas, el Señor puso en mí una palabra y decía, aquí hay un joven que está siendo sanado de cirrosis hepática. De pronto veo un hombre como de 30 y tantos de años que pega un grito. La mujer está a su lado y se queda mirando al esposo como diciendo, ¿y tú tienes cáncer? ¿Tú tienes problemas de cirrosis hepática? Entonces él comienza a llorar y ella lo mira y él le dice, nunca no te lo había dicho, pero hace 2 semanas me detectaron esa cirrosis hepática y es posible que muera, que tenga una gran dificultad en mi vida, ¿verdad? Para seguir adelante. Pero aquel día el Señor dio esa palabra y lo sanó. Entonces, lo más interesante de todo es que él no iba al retiro, él no estaba buscando a Dios. La esposa le dijo, acompáñame, ven conmigo, compláceme. En su vida, él llevaba una vida, ya sabe, para haber caído en una enfermedad de esa capacidad o de ese tipo, en qué tipo de vida llevaba. Definitivamente hoy me confirmaban y me decían que cuando fue al médico, le hicieron todos los exámenes y los médicos andan buscando la cirrosis hepática. Y le dijeron que volviera en marzo para seguir hacerle estudios más profundos, porque ellos no entienden lo que ha pasado. Y ese joven llorando decía, ellos no entienden lo que ha pasado, pero yo sí entiendo, porque la cirrosis de mi corazón ha sido sanada, porque Jesús me ha permitido a través de esa crisis, a través de ese trauma, a través de esa enfermedad, descubrir la vida. Entonces, tenemos que darnos cuenta. Jesús por eso nos enseñó muy claro cuando nos dice, no se afanen, diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Entonces, vivimos con un afán, vivimos con una tragedia, con un tratar de ganarle el tiempo a la vida, sabiendo que Dios tiene un plan, Dios tiene un proyecto. Y nos hemos distraído apartándonos de ese proyecto que Dios tiene para nosotros. Dios sabe, hermano querido, lo que usted necesita. Él sabe lo que es mejor para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Y también sabe qué necesitamos, la cantidad, el tipo de salud, el dinero. A veces con pocas cosas podemos vivir, pero nos vivimos afanando y buscando alternativas y buscando tener más. En este tiempo me doy cuenta cómo
hay una fe de Facebook. Todo el mundo quiere aparentar, todo el mundo quiere mostrar algo que en realidad no es. Cuando yo veo esa proyección, yo digo, hay un vacío en el corazón y andan buscando y no se dan cuenta que solo Jesús puede llenar ese vacío. Por eso la tragedia, las pruebas en la vida, a veces nos hacen despertar. Y qué bueno que llegan, qué bueno, porque solamente vemos como un fracaso, una tragedia o una situación difícil para este mundo. Pero no nos damos cuenta, queridos hermanos, que somos ave de paso, que Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Y es lo que nosotros necesitamos descubrir. Siempre Dios es el único que realmente nos hace falta para vivir. Y sin Él no podemos vivir. Por lo tanto, en este tiempo, pronto nos vamos a adentrar en el Adviento. Que no se quede el Adviento en prender 4 velitas o en la corona del Adviento. Que realmente sea un despertar a la vocación de la vida que nos ofrece Jesús. Las cosas que nos presenta el mundo, como cosas que realmente pudieran ser atractivas, son muy dañinas. Si estamos dispuestos a dejarnos de afanarnos por cosas y buscarlas sin importar el elevado precio que muchas veces tenemos que pagar, entonces Dios no puede hacer mucho. Tenemos que descubrir que el proyecto de vida, el plan de vida que Dios nos propone es mucho más importante. Jamás podríamos encontrar esperanza y fe y confianza si Dios no permite esos traumas, esas situaciones en la vida no golpeen. Por eso, su mejor voluntad será cuando nosotros estamos dispuestos a morir para someternos a esa vida que el mismo Jesús nos propone. Nuestra oración entonces cada día debería ser: Jesús, haz algo en mí. Por eso en su tiempo Jesús nos llama a que cada uno de nosotros que tomemos nuestra cruz con nuestros esfuerzos, con nuestros sacrificios, entregando todo lo que nos impide ser agradable a Dios. Jesús, por ello, en Juan 12, 25 dice: el que ama su vida, la perderá. Pero el que desprecia su vida, la ganará y la conservará para la vida eterna. Por eso, mi mensaje quizás más importante en esta noche es aprender a morir. Morir a nuestros afectos, a morir a nuestros sueños, a nuestros deseos, a nuestras ambiciones, a nuestros objetivos, a nuestros planes. Y luego debemos estar totalmente dispuestos a que Jesús obre en nuestra vida como Él quiera actuar. Debemos morir a nosotros mismos. ¿Para qué? Para obtener nuestra vida, la vida que Dios mismo nos promete en Cristo Jesús. Debemos quebrar nuestro amor hacia nosotros mismos, de que alguna vez, a veces nos permite que ese amor de Dios no se manifieste con toda la gracia. ¿Por qué? Porque no miramos a nosotros mismos. En los retiros Renacer nos damos cuenta cómo personas que han estado caminando por muchos años en la evangelización, en los caminos, entre comillas, de la fe, se han construido unos dioses de acuerdo a su dimensión, de acuerdo a su creencia o de acuerdo a lo que ellos consideran que es Dios. Sin embargo, cuando se adentran en su realidad y descubren cuántas heridas, cuántos traumas lo han mantenido ciego por muchos años, eso le ha impedido recibir esa gracia o acercarse a ese Dios verdadero. Es por ello que en uno de los temas hablamos del falso concepto de Dios, porque cada quien en su realidad se construye un Dios sencillo, de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su experiencia o de acuerdo a lo que le informaron cómo es Dios. Pero no es así. Tenemos que descubrir a ese Dios que nos ama, que se ha acercado en la persona de Jesucristo para devolvernos la esperanza. Tal vez estará haciendo la pregunta, pero ¿por qué Dios requiere que tengamos que morir para vivir? No sé.
Es el plan de Dios. Pero si uno ve las cosas naturales, se da cuenta que parte del proceso de alimentarnos, de recibir gracia, viene fruto de una experiencia dolorosa. Por ejemplo, me voy a la caña de azúcar. Usted no tiene azúcar si la caña no se exprime. Usted no tiene el pan si el trigo no es molido y se obtiene de ahí la harina. Tenemos entonces plenamente que morir a todas esas cosas porque Dios quiere, ¿sabe qué? Moler nuestro orgullo, nuestra prepotencia, todo aquello que nos aleja realmente de ese diálogo de amor con el cual Él nos quiere tratar, Él nos quiere hablar. A través de los años yo he descubierto que aquellos que son más jóvenes siempre tienen más dificultad en someter su vida totalmente a Dios. ¿Por qué? Porque andan buscando, como yo llamo, detrás de un becerro de oro. Andan buscando un Dios que es un becerro de oro. Algunos se afanan por tener riquezas, recursos abundantes, viajar. Otros, yo he escuchado, por ejemplo, en retiro de pareja, nosotros no nos queremos casar hasta que no tengamos para nuestro apartamento o hasta que no tengamos para nuestra casa. Y en ese proceso desenfocan totalmente el plan de Dios, porque el plan de Dios es precisamente que cada uno descubra ese amor en esa persona que Dios ha puesto a tu lado. Sin embargo, nosotros recurrimos precisamente a satisfacer nuestras necesidades. Y en esa búsqueda y esa situación de la vida, nos adentramos en caminos que terminan siendo desagradables a Dios. Por ejemplo, los jóvenes ahora, en vez de tener un noviazgo adecuado, ¿qué hacen los jóvenes? Bueno, comienzan en este proceso que yo llamo el proceso de 1, 2, 3 probando, al cual yo le llamo la época del micrófono. Los jóvenes quieren probar, quieren tener relaciones, prueba de amor antes. Sin embargo, no se dan cuenta que en ese caminar vamos realmente abriendo las puertas a una prueba, a una situación adversa. De esa relación de pronto surge una criatura y todo el mundo empieza a acusarse de por qué no te cubriste, por qué no te tomaste la pastilla, así sucesivamente, y vamos desenfocando totalmente el proyecto de Dios. Por eso los jóvenes comienzan a perseguir un estilo de vida que solo el diablo nos presenta como la vida ideal. Por supuesto, esos proyectos que muchos jóvenes tienen no incluyen a Dios. Solo cuando somos sacudidos por una experiencia, por un golpe en la vida, es cuando queremos reaccionar. Por eso, el resultado de perseguir lo que muchas veces ellos ven como deseable, siempre lo llevan al afán. La humanidad solamente vive en el afán. Y afanarse es una tarea dura, querido hermano. El afán entraña un elemento que se llama la codicia. Una codicia que nos aparta precisamente del plan de Dios. Por eso benditas las pruebas que nos permiten enfrentar la vida, que nos permiten enfrentar las situaciones y nos acercan a Dios de una manera tal que entonces entramos en una relación íntima con Él. Recuerdo la vez de un amigo personal, ¿verdad?, que tuvo un accidente automovilístico, estuvo al borde de la muerte. Llevaba una vida totalmente separada de Dios. Recuerdo que lo llevaron a la casa de la Anunciación, conectado con tubo y casi de una manera inconsciente. Y el padre Emiliano, ¿verdad?, como vio ese cuadro, el padre Emiliano en su distracción le colocó la Eucaristía en la boca. Y la madre le dijo, él no puede comulgar, no puede tragar. Y él dijo, bueno, no importa. Pero qué bueno, este joven que había estado desconectado de la vida, que estaba en un trauma, recuperó el habla, recuperó el conocimiento, ¿verdad? Fruto de ese, yo llamo un milagro eucarístico. Pero vemos cómo de esa prueba abre la puerta para que él descubra a Dios. ¿Cuántos de nosotros, en medio de un trauma, en medio de una dificultad, en medio de una situación difícil, descubrimos que Dios tiene un plan maravilloso? Por eso
No está mal que podamos pensar que, que a lo mejor reclamemos, Dios, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y por qué me pasa esto? Espere, porque cuando Dios quede en silencio, como dice esa canción, Dios está trabajando. Por eso, fijemos nuestra mirada en Cristo. Fijemos la mirada puesta en lo que Dios tiene ahora mismo planeado para ti. No te quedes mirando el problema. Dicen por ahí que nunca es más oscuro que cuando va a amanecer. Mientras insistamos en vivir nuestra vida de acuerdo con nuestro deseo propio, ¿sabe una cosa? Jesús nunca podrá impartirnos ese deseo y ese proyecto que tiene con nosotros. Si insistimos en tener el control de nuestra vida, de nuestro problema, nuestro destino, y no dejamos a Dios actuar, dejamos hacer a Dios ser Dios, entonces no veremos el próximo plan que Dios ha diseñado para nosotros. Nos quedamos estancados alrededor del dolor, alrededor del sufrimiento. Sin embargo, nos percatamos de que Dios está actuando. Y la gente, como dice la canción, la gente necesita entender cuando Dios está hablando. Y Dios está hablando a través de un hecho, a través de tu prueba, a través de tu dificultad. Quiero decir algo, así como un mensaje. Hermanos queridos, somos hechura de Dios. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y cuando actuamos de otra manera, estamos abriendo una brecha en nuestra relación de confianza con Dios y estamos negándonos a someter nuestra vida completamente a Dios. Ese problema, esa crisis, esa dolencia, esa enfermedad es la oportunidad que tú tienes para descubrir ese camino nuevo que el Señor quiere trazar con tu vida. Una vez, recuerdo, en mi vida de negocios, tuve una pérdida muy, muy fuerte en un negocio financiero y pensé que todo se acababa, que todo era el final de mi carrera profesional, de mi vida, todo. Yo pensé que el mundo se me caía. Y recuerdo que ese día me tocaba recoger al padre Tardif, Emiliano, en el aeropuerto, y cuando lo recogí para ir a comer, me dijo, oye, ¿qué te pasa? Tú no eres el mismo, estás muy aplastado, estás muy triste. Y yo le dije, padre, me ha pasado, casi llorando. Y el padre bajó la cabeza, oró y me dijo estas palabras, no te preocupes, que esa pérdida es la puerta para un buen negocio, una nueva empresa que el Señor va a abrir contigo. Y efectivamente pasaron 2 meses y el Señor me dio la visión de una nueva oportunidad, fruto de ese fracaso. El Señor abrió una nueva puerta. Y gracias a Dios sobreviví. Y gracias a Dios puedo seguir evangelizando porque el Señor me sostuvo desde el comienzo de esta obra de la evangelización de esta comunidad en los Estados Unidos hasta poder sostener a mi familia, y todavía puedo depender de esas bendiciones que el Señor me permitió solo por un consejo que recibí de un hombre sabio, un hombre de Dios, que podía escuchar la voz de Dios, pero yo en mi ceguera, en mi dolor, en mi sufrimiento, en mi trauma, en mi problema, yo solamente estaba mirando hacia la oscuridad y no miraba hacia la luz. La luz me venía de Cristo a través del Padre Emiliano. Qué bueno, ¿verdad? Saber que Dios siempre manda sus profetas, Dios siempre manda sus mensajeros. Como decía Sor, Dios siempre manda a alguien que te tire el salvavidas, para que en medio de la crisis no te quede en la crisis, no te quede en el problema. Que no siga mirando hacia el suelo, que siga mirando hacia el cielo. Somos ciudadanos del cielo, no somos ciudadanos del suelo. Así que el Señor siempre, cuando hay un problema, hay una crisis, hay una dolencia, hay una prueba, espera, porque el Señor siempre, detrás de eso que tú ves como oscuro, el Señor tiene un plan de luz para tu vida. No sé si el Sol tiene algún comentario, alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algo que aportar. Sí, yo estaba pensando mientras hablabas que muchas veces, quizás tú quieras abundar sobre eso,
esas angustias o esas dificultades de la vida a veces son producto de la lucha que nosotros mismos le hacemos a esa situación porque la queremos cambiar de acuerdo a lo que pensamos que es lo que necesitamos. Y me parece entonces que en ese momento esa angustia o ese problema o esa dificultad, el obstáculo mayor somos nosotros mismos. Sí. Entonces me gustaría que tú abundaras un poquito en eso para que podamos distinguir bien cuándo es realmente un problema en sí, cuándo lo estoy provocando yo o lo estoy alargando yo porque lo he agarrado y lo quiero solucionar a mi forma. Y eso me provoca mayor angustia, mayor dolor. ¿Qué tú crees? Sí, fíjate, yo siempre digo que la mayoría de las veces cuando se nos presenta un problema, estoy hablando de un problema físico, material, etcétera, emocional, siempre provocado por no vivir de acuerdo al plan de Dios. Si actuáramos como cristianos, si estuviéramos en constante comunicación con Dios, pudiéramos entonces saber qué Dios quiere hacer. Usualmente nosotros tomamos una decisión. Me voy a abrir este negocio. Entonces nunca le hemos preguntado al Señor, Señor, ¿tú crees que esto conviene? ¿Tú crees que esto es bueno? Y después que estamos con la soga al cuello, entonces, ay Dios mío, ora para que mi negocio se resuelva. Y así nos pasa también en términos de la familia. Lo primero está en la elección. Yo siempre le pedí a Dios que me mostrara la esposa que Él tenía para mí. Y créanme que el Señor me la mostró. Y es la que es mi esposa hoy, Ingrid. Entonces, si aprendiéramos a tomar decisiones en base a una relación con Dios, a través de la oración, pudiéramos tener frutos. Ahora, la segunda parte de su pregunta sobre es cómo nosotros podemos hacer para superar esa crisis. Yo digo una frase siempre, deja a Dios ser Dios. Deja a Dios ser Dios. Ore, espere, pero mientras más usted se angustia, más se hunde. Yo digo siempre esta frase. Si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupa? Y si no tiene solución, ¿por qué te preocupa? Entonces hay que aprender que en la vida hay cosas que van a salir y cosas que no se van a realizar. Pero siempre que nosotros seamos guiados por Dios, créame que eso que usted parece que es un fracaso, en los años se dará cuenta que es una victoria, que es un triunfo, que es el plan de Dios. Y yo lo he visto a través de los años. En mi vida de evangelizador, yo he visto fracasos para mí. Sin embargo, en el tiempo el Señor me ha mostrado otras cosas. Como el caso de ese joven que yo le decía. Tú le preguntaste a Dios si esa es la mujer que Él quería para ti. Me dijo, no, jamás yo le pregunté a Dios. ¿Por qué? Porque su afán era la belleza, la mujer que se había idealizado. Pero realmente cuando uno mira así, uno tiene una acción egoísta en su corazón. Uno está mirando el beneficio para uno, pero uno no está mirando el beneficio para los demás. Y así nos pasa con el comportamiento con nuestra familia, con nuestros hijos, con todo, ¿verdad? No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, claro que sí, claro que sí. Muy bien, muy bien. A ver, Leo, sí, dime. Sí, no, simplemente argumentar, todo va bien interesante lo que hemos estado compartiendo. Y es eso, es que a veces nos centramos tanto en la angustia y en lo que nosotros mismos queremos que dejamos de como hemos dicho, como ha dicho ustedes varias veces, dejamos de ver la voluntad de Dios en las cosas. Entonces, algo bien importante es que la misma palabra, y es algo que me gusta mucho recalcar, Mateo 11:28, donde dice, vengan a mí los que estén cansados y agobiados y yo les daré descanso, yo los aliviaré. Cuando nosotros sentimos esa angustia, normalmente sí vamos a Jesús y vamos y le pedimos, Señor, pero quizás tenemos que analizar si lo estamos haciendo bien.
Si nosotros vamos y decimos, quítame esto y ya, y es una orden que te estoy dando, Señor, o si nosotros decimos, Señor, si es tu voluntad, o qué tú quieres mostrarme aquí, o sea, es como ver cómo nosotros vamos asumiendo, ¿verdad?, esa voluntad de Dios en nuestra vida, y si nosotros queremos imponerle también a que no nos haga pasar por un momento difícil o algo, cómo manejar esa parte, quizás, Alfredo, de aceptar esa voluntad y de quitarnos el egoísmo y la exigencia humana. Fíjate que el ejemplo nos lo da Jesús. Jesús dice, nos llama a cada uno de nosotros, obviamente. ¿Para qué nos llama? Para vivir de acuerdo al propósito y plan de Dios. Y por eso dice Jesús, tome su cruz, muriendo en ese sacrificio a nosotros mismos. Y si Jesús no hubiera muerto en la cruz, no tuviéramos nosotros la oportunidad de ser salvados. Es decir, nadie hubiera perdonado nuestros pecados. La vida hubiera sido una vida aburrida, sin fe, sin nada, pero Jesús, porque estuvo dispuesto a morir, ha llegado la fe a ti, ha llegado la fe a cada uno de nosotros. Entonces, por eso dice Jesús, hay que morir para vivir. ¿Y a qué tenemos que morir? Hay que morir a tantas cosas. Primero hay que morir a tu orgullo, hay que morir a tu manera de pensar. Pablo muy sabiamente dice que los pensamientos nuestros sean los pensamientos de Cristo. ¿Y cómo se fueron pues, esos pensamientos? Dice, su pensamiento lo condujo a una muerte y muerte de cruz. Es decir, hay una etapa en la que es importante la negación. Es decir, negar tu yo, negar tu prepotencia, negar tu orgullo, negar tu manera de pensar que tú eres el que tiene la respuesta. Yo digo muchas veces que cuando nosotros actuamos así, Dios no está en la ecuación. La vida en la cual Dios no es parte de esa ecuación de tu vida, no tiene sentido, porque ¿para qué hemos sido creados? Cada uno piensa que Dios nos colocó aquí en el mundo para hacer riqueza, para ser millonario, para tener fama, para hacer tantas cosas, y siempre se nos olvida qué Dios quiere o cuál fue el propósito, el plan de Dios, el proyecto de Dios para traernos a este mundo. Y cuando nosotros no sabemos entender esto, entonces hacemos nuestro propio proyecto, nuestro propio plan, y es ahí cuando nosotros fracasamos. Gracias a Jesús nos ha dado la ayuda idónea que es el Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros tiene cualidades, dones y carismas que son puestos al servicio de la humanidad, al servicio de la iglesia. ¿Cuántos talentos, cuántas cosas se habrán desperdiciado simple y llanamente porque yo a lo mejor he tomado todas las cosas para mí con un acto de egoísmo y no he tomado en consideración a los demás, no he tomado en consideración a Dios? Por lo tanto, siempre yo digo esta frase, debemos de morir para obtener más de nosotros mismos, pero también para vivir en la vida eterna. Si tu plan fuera de vida solamente vivir en este mundo, entonces fracasaste. Nosotros pasamos este mundo con un proyecto, un plan de Dios. ¿Para qué? Para vivir eternamente junto a Él. Y a eso es lo que tenemos que aspirar, a que un día podamos, cuando cerremos nuestros ojos, estar junto al Señor, porque nos ha prometido, ¿verdad? Esto, vida y vida en abundancia. Y escuchándote hablar, Alfredo, pensaba yo en este momento que muchas veces esas situaciones, ¿verdad? Desesperantes, angustiantes, lo que hace también es que nos quitan nuestras máscaras, porque Claro. llegamos al fondo y empezamos a vernos realmente como somos y no como creíamos que era. Y también nos ayuda, yo pienso, en cierto sentido, a conocer el verdadero rostro de Dios, porque quizás también no conocíamos a Dios verdaderamente. Eso. Entonces, estas situaciones tan difíciles nos llevan a una verdadera identidad que quizás no habíamos reconocido en nosotros y a conocer a Dios de manera verdadera. No sé qué ustedes pueden abundar en eso. Yo creo que eso es muy cierto, Sol, porque Dios es un Dios de relación. No es un Dios de, digamos, de religión.
vamos a llamarlo ese término, y voy a utilizar ese término, porque mucha gente cree que por hacer ciertos rituales o ciertas costumbres están cerca de Dios. Yo trato de mirar a Dios, de tener una intimidad con Dios como alguien que me ama. Por ejemplo, así como yo tengo una intimidad con Ingrid, de comunicar, de expresar, de decir cuando me siento triste, cuando me siento alegre, así es mucho más con Dios, porque Dios te entiende, Dios te conoce. Y creo que cuando hay una crisis, muy bien ese comentario que tú haces hoy, Dios quiere quitarnos todo eso que nosotros, ese andamiaje, llamémoslo así, que nosotros mismos hemos preparado para mostrarle al mundo algo. Sin embargo, estamos por dentro destruidos, estamos tristes. ¿Cuántas personas que tienen tantos recursos, tantos millones de dólares, son tristes? Son personas que no han llegado a vivir plenamente la vida. Y lo triste es que en un abrir y cerrar de ojos se nos va la vida. No importa, puede ser un santo padre, un religioso, lo que sea, todos un día cerraremos nuestros ojos y abriremos nuestros ojos para la vida eterna. Y ahí dice la palabra de Dios que ahí no habrá llanto ni rechinar de dientes. En este mundo tenemos llantos, tenemos pruebas, tenemos dificultades. Sin embargo, nos llena la esperanza. Nos alimentamos de ese amor de Dios que llena el vacío que cada uno puede tener. Y cuando uno descubre cómo ese amor de Dios nos invade, nos arropa, nos envuelve, nos embriaga, nos emborracha, digamos así, por la acción del Espíritu, entonces no necesitamos mostrarle a otros quiénes somos. A mí, por ejemplo, yo vengo del mundo de la finanza, me costaba mucho evangelizar a mis compañeros del mundo de la finanza. ¿Por qué? Porque todo el mundo pretende ser, y al final nos vemos reducidos a nada cuando nos asalta un cáncer, una crisis en la familia, la pérdida de un hijo. Ahí nos vemos tan vulnerables y ahí nos damos cuenta de que hemos perdido el tiempo, de no habernos acercado a Dios y no dejarnos amar por Dios. Muy cierto. Sí, Alfredo, mira, algo que pude reflexionar también en lo que pudimos estar conversando esta noche, es que nosotros, en estos momentos de angustia, crisis, vamos a decir, de cada uno, pues se convierte en una gran oportunidad para cada uno de nosotros. Claro. Porque nosotros podemos en ese momento pues estrechar más esa relación con Dios que tenemos. Quizás si no estamos orando lo suficiente, pues podemos empezar una oración. Si no estamos confiando lo suficiente en Dios, pues podemos poner esa confianza, porque a veces decimos, sí, yo confío en Dios, yo confío en que esto, pero no soltamos las cosas, nos quedamos con ella en las manos. Entonces, no estamos confiando realmente, estamos confiando de la boca para afuera. Como decía ahorita, aceptando esa voluntad de Dios y todo eso. Y sobre eso, yo quisiera hacerte una pregunta ya en estos últimos minutos. La comunidad, ¿en qué puede servirme de apoyo en ese momento de crisis, aparte ya de eso, de esa relación con Dios personal y todo eso, esa relación con Dios en comunidad, cómo me puede aportar, cómo me puede ayudar? Esa relación con Dios en la comunidad eclesial, como la que tú obviamente haces referencia, es parte de la familia de Dios. Es decir, hemos aprendido, por ejemplo, en Renacer, que cuando la persona expresa su sentir, sus sentimientos, su recuerdo, la persona da un paso de empezar a sanar, ¿sí? Cuando uno puede convivir en la comunidad, tiene la capacidad de poder compartir, encontrar personas de confianza que nos reflejan a Dios, que nos dan, son profetas de Dios, que nos dan también palabras de aliento, de ánimos, y también son personas que nos acompañan en los momentos de debilidades, porque créanme, Jesús lloró. Quiere decir que Jesús en ese momento experimentó el dolor, la pasión de lo que estaba viviendo.
cada uno en su momento tiene su pasión, tiene su dolor, tiene su sufrimiento. Y ahí la comunidad es un gran apoyo si sabemos vivir plenamente unido a Dios en ese ambiente comunitario. Pero hay comunidades que a veces se desvían, hay comunidades que se centran más bien en el activismo, en hacer tantas cosas para Dios y terminan siendo comunidades o grupos de personas que no se relacionan con Dios. Entonces se va desarrollando un proselitismo religioso y no realmente un estilo de vida de fe que atraiga a muchos a los demás. A mí me dicen, mira, a veces tal comunidad o tal parroquia está vacía. Y yo me pregunto, bueno, ¿quiénes son los culpables? No es Dios, porque Dios está ahí. Es el comportamiento de nosotros lo que aleja a la gente, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. ¿Por qué la gente se acercaba a nuestro gran fundador, Emiliano Tardif? Porque había signos, señales. Cuando la gente ve signos y señales de que Jesús está ahí, es importante. Entonces, yo en mi oración todos los días, esta es mi oración. Señor, ayúdame a reflejarte a ti. Porque si yo me reflejo a mí, yo estoy reflejando una persona egoísta, engañosa, mentirosa. Pero si estoy reflejando a Cristo, la gente se siente atraída, se siente amada, se siente valorada, se siente apreciada. Y ese es el consuelo que la persona que sufre una experiencia va a encontrar, porque es en busca de alguien que lo va a acompañar y lo va a fortalecer en su crisis de fe y en su crisis emocional y familiar. No sé si eso te responde la pregunta. Sí, muy acertado. Yo creo que ya, lamentablemente, este tiempo en radio es tan corto. Creo que ya lo que nos quedaría, Alfredo, es extender una oración por estos hermanos que nos están escuchando esta noche para que también puedan, pues, poner todas sus cargas en Jesús y puedan seguir adelante con esas angustias, esas cargas que van surgiendo cada día. Claro que sí, vamos a presentarle a Jesús, como tomando esa frase que tú hacías así, Tarita, vengan los cansados, vengan los agobiados. Vamos a presentarle a Jesús en esta noche nuestras cargas, nuestras emociones, nuestro dolor, nuestro sufrimiento. ¿Quién mejor que Jesús para entender tu dolor y tu sufrimiento? Porque Él pasó por el dolor, el desprecio, el rechazo, la traición, el engaño, la burla. Quizás tú en este momento estás experimentando una traición, estás experimentando la burla de alguien, el desprecio, el rechazo, el maltrato. La confianza ha sido quebrada en tu relación de pareja, como familia. Pero en este momento el Señor viene como ese bálsamo de amor a sanar tu corazón. Jesús te invita, dice, deposita en mi corazón traspasado tu dolor, tu sufrimiento, tus miedos, tu dolencia, tu enfermedad. Porque yo he venido realmente para que tú tengas vida. Ven. Y Jesús te extiende la invitación y te dice, ven, entra en el gran hospital que es mi corazón, donde pueda ser sanado, restablecido, sanado. Te lo pedimos a ti, Padre, en el dulce nombre de Jesús, por la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. La primera en contemplar las llagas de su Hijo amado Jesucristo. Y no apartó la mirada, no aparte tú la mirada de ese Cristo que se levanta frente a ti para decirte, tú eres mío, tú me perteneces, te amo, tal y como eres. Y nunca te abandono. Y aunque haya pasado por dificultades, por el fuego, como dice el profeta, por aguas profundas, ni te ha quemado, ni te ha ahogado, porque yo estoy contigo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Alabado y glorificado sea Jesucristo. Alabado, oh Bashiria Kaya Santa. Oh Rabakasiria Kaya Santa Barakaya. Mientras yo contaba el testimonio del hombre de la cirrosis hepática, el Señor me mostraba a un hombre que estaba en una etapa
3 hacia 4 de un cáncer en la próstata, te sientes muy deprimido, muy desilusionado. En este momento tú estás sintiendo un calor en esta parte de tu cuerpo, un fuego. Tú piensas que es el dolor que va a reciar de nuevo, pero no, es el amor sanador, el calor sanador de Cristo que te devuelve la salud. Y cuando vaya a tu médico, el médico se sorprenderá pensando que el tratamiento ha funcionado, pero tú le dices que el tratamiento del amor de Cristo es el que te ha sanado, para la gloria y alabanza de su nombre. Así sea. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, de verdad que qué bueno, qué gran tema el día de hoy y qué edificante ha sido para cada uno de nosotros. Lamentablemente, Sor, este tiempo se nos va, pero rápido. No quiero irme sin invitarlos a todos los que nos escuchan a el retiro de Adviento de la comunidad Siervo de Cristo Vivo, con el tema Jesús, el verdadero sentido de la Navidad. Será el próximo lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de diciembre en la Casa de la Anunciación a partir de las 4:45 de la tarde, totalmente gratis. Y si tú nos escuchas de cualquier otra parte del mundo y quieres vivir esta experiencia de retiro, es 4:45 horas República Dominicana, te conectas al YouTube de la comunidad Siervo de Cristo Vivo y por ahí también podrás dar seguimiento a este retiro tan especial que vamos a tener para todos ustedes desde la comunidad. Así que queremos que estén presentes y que vivan este momento con nosotros. También agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como Jesús está vivo hoy. Y nos puede escribir al correo electrónico. Puede ser para saludarnos, para cualquier historia, o si quiere confirmar algún testimonio, por ejemplo, que decía Alfredo Pablo el día de hoy. Si quieres escribirnos para confirmarlo, ya escríbenos a jesusestavivohoy@gmail.com. jesusestavivohoy@gmail.com y ahí vamos a estar recibiendo y respondiendo a todos los correos que lleguen. Les recordamos que esto es un programa de la comunidad Siervo de Cristo Vivo que llega a todos ustedes con mucho cariño. Agradecemos a la Fundación La Buena Noticia, la revista Rayo de Luz, que nos permite también llegar a ustedes cada semana. Y, por supuesto, a Vida FM 105.3, que retransmite estos programas cada martes a las 9 de la noche. Bueno, nada, muchas gracias por su sintonía. Nos vemos la próxima semana con cosas muy interesantes. Y recuerden que Jesús está vivo hoy. Buenas noches. Buenas noches. Jesús está vivo hoy. 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 Jesús está vivo hoy.